¿Por qué la posibilidad de un avance electoral de Podemos sigue dando miedo a los mercados financieros? Lo vemos cada día en los informes que van publicando las agencias de rating o las casas de inversión. ¿Por qué asusta el avance en las encuestas? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con vuestra propuesta inicial que hacía pensar que podríais acometer una reestructuración de la deuda pública, que ahora desde luego no se echa alusión en absoluto a esa posibilidad, con esa derogación de las reformas laborales, con la propuesta fiscal? ¿Con qué crees que tiene que ver el miedo que suscita Podemos en los mercados financieros? Bueno, mi experiencia es que cuando uno habla con inversores financieros, esta cuestión del miedo se matiza bastante. Por una razón muy sencilla, porque yo creo que cualquier inversor financiero, cualquier inversor económico, cualquier agente interesado en invertir en un país, hay un elemento que para el que es central, que es el crecimiento económico, que es si esa economía es capaz de despegar y salir definitivamente de la crisis y dejarla atrás o no. Y por lo tanto, aquellos elementos en donde nosotros hacemos hincapié en este momento, que fundamentalmente pasan por poner punto y final a la austeridad e iniciar una fase en donde la política fiscal tenga el mismo signo que la política monetaria y por lo tanto tenga un carácter expansivo, compatible en todo caso con la reducción del déficit, pero que posponga el cumplimiento de este pacto de estabilidad. Yo creo que eso hay buena parte de los inversores con los que nosotros hemos venido hablando que lo entienden perfectamente y a los que no les produce desde luego ningún pavor este tipo de propuestas. Y por lo tanto yo creo que buena parte de ese miedo al que muchas veces se ha aludido no termina de ser compartido, por lo menos entre buena parte de los inversores, que entienden que lo que nosotros estamos planteando en primer lugar reforzaría la dinámica de crecimiento de nuestra economía y permitiría una expansión de la demanda interna, elemento fundamental para determinar la posibilidad de invertir en un país. Y por lo tanto no me parece que... ¿Con qué tipo de inversores te transmiten estas impresiones? ¿Fondos de inversión, fondos de pensiones? Cada vez que nos hemos reunido... ¿O empresarios individuales? ¿Qué tipo de contactos tenéis con los mercados financieros? Cada vez que nos hemos reunido lo hemos hecho público, hemos hecho nota de prensa y básicamente las reuniones han sido siempre con pool de inversores, ¿no? Con conjunto de actores y no de tú a tú. ¿No percibís esa tensión que a veces trasladan en sus informes? No, yo creo que, vamos a ver, seguramente nosotros no hemos podido explicar bien algunas cuestiones y eso yo creo que es cierto, pero por ejemplo, me parece que en ocasiones, al respecto de nuestra propuesta fiscal, ¿no? De nuestra propuesta de reforma tributaria, se nos dice, bueno, pero esto puede significar alguna salida de capitales, puede significar... Nosotros pensamos que no, y cuando lo hemos hablado con inversores, la realidad es que ellos entienden perfectamente que lo que planteamos es una asimilación a la realidad tributaria europea, por ejemplo. Pensemos en el impuesto de sociedades o en otras figuras tributarias como el impuesto de patrimonio. En realidad nosotros tenemos grandes diferencias en esas figuras con la capacidad recaudatoria de otros países europeos. Es decir, que no estamos planteando que vayamos a una situación realmente distinta de la que en este momento existe en la tributación de sociedades, por ejemplo, en Francia, en Alemania o en Austria. El problema es que nuestra economía, en particular nuestro sistema fiscal, tiene grandes agujeros en algunas figuras tributarias. Sociedades, yo creo que es un ejemplo, que permiten una distancia entre los tipos efectivos y los nominales muy grandes, y por lo tanto cuando uno le explica de forma sensata a quien quiere escuchar que lo que hay es la necesidad de asimilarnos al marco europeo y permitir por lo tanto un volumen de recaudación mayor, pero no algo disparatado, yo creo que uno entiende relativamente bien que lo que planteamos, bueno, pues es congruente, es coherente y es... Y sobre la deuda, más allá de esas aspiraciones a un proceso de mutualización de deuda en el entorno europeo, que eso no depende, por supuesto, de la política nacional, ¿se puede descartar definitivamente esa idea de una auditoría de la deuda pública que pudiera llevar a una reestructuración parcial de la bolsa de deuda pública española? ¿O no? ¿O es algo que está ahí? Bueno, nosotros con el tema de la deuda pública somos muy claros. Pensamos que el problema permanece y existe. Pensemos que la deuda pública en nuestro país ha pasado del 37% al 100% en las últimas 2 legislaturas. Y por lo tanto, pensamos que el problema de alguna forma está sobre la mesa. Ahora bien, lo que también somos muy claros es al respecto de cuáles son las posibles soluciones.
hay una parte que está completamente encarrilada en torno a la necesidad de mutualizarla a partir del Banco Central Europeo, y nosotros mantenemos la auditoría de la deuda en el programa. En el programa se plantea explícitamente: necesitamos desarrollar una auditoría de la deuda que debe de tener sede parlamentaria, igual que en este momento, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha esa comisión que audite la deuda. Pero, claro, un proceso de reestructuración de la deuda pública entraña tener una autoridad monetaria, y España no la tiene, y por lo tanto nosotros lo que pensamos es que debe, en primer lugar, vehiculizarse a partir del marco europeo, a partir del Banco Central Europeo, y lo que sí que está descartado es que este proceso suceda de forma unilateral al día siguiente de llegar al gobierno y derivado de esa auditoría de la deuda. Necesitamos conocer qué es lo que hay, sobre todo porque pensamos que el problema de la deuda pública va a seguir presente ahí. Y los países europeos, y en particular los países periféricos, se van a ver abocados a tener que tratar con el problema de la deuda pública en el corto plazo. Y por lo tanto, aunque no planteemos una reestructuración inmediata de la deuda pública en el corto plazo, lo que sí que... quiero decir, de la deuda pública, más allá de los 60.000 millones de euros vinculados al rescate financiero, que es ahí donde queremos hacer hincapié, sí que pensamos que este problema está latente en Europa. Europa no va a poder dejar atrás este problema inmediatamente, y por lo tanto necesitamos auditarla, necesitamos comprender bien qué es lo que ha pasado, y necesitamos impulsar en el marco europeo este debate, porque no hay ni una sola fuerza política, no hay ni un solo país y ni un solo gobierno que esté planteando esto en Europa, y pareciera que el problema ha dejado de existir. Es cierto que con una política que garantice un mayor ritmo de crecimiento como la que nosotros planteamos, este problema de alguna forma permitiría o iría poco a poco reabsorbiéndose, pero no desaparecería, y por lo tanto yo creo que es necesario auditar y comprender bien cómo se ha formado la deuda para entender en un momento dado cómo se puede reestructurar. Pero solo, por dejarlo claro, solo se podría hablar de una reestructuración de la deuda de los 60.000 millones de euros vinculados al rescate financiero. Eso sí, eso se lo ha dejado claro, pero respecto a la bolsa, la mayor parte de la bolsa de deuda, solo con consentimiento del Banco Central Europeo. Solo planteáis una... Es lo que está en el programa. Solamente, ¿no? Muy bien. Bueno, si queréis, Cristina. Hola, buenos días. Yo quería saber si podía abundar un poco más en las dos ideas últimas de las que ha hablado, del impuesto a los bancos para ayudar a la recuperación del rescate, si se aplicaría a todos los bancos, incluidos los que no han recibido ayudas públicas, pero sí han adquirido cajas rescatadas, por ejemplo, y el tema de la reestructuración de la deuda hipotecaria, si la tienen cuantificada, cómo impactaría eso en todo el sector financiero, en las provisiones y, a su vez, en la concesión de créditos, etcétera. Y, por otra parte, ha comentado usted que es fundamental